Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Yo soy Rachel Salinas, la directora de los servicios de la escuela aquí en KLRN PBS. Estoy muy honrada de tener aquí conmigo Pedro Valdez Sada, profesor de Introducción a la Astronomía en la Universidad de Monterrey y también el conductor del podcast Obsesión por el Cielo. Bienvenidos, Pedro. Muy buenos días, hola Rachel. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, queremos hablar con usted sobre el eclipse. Vamos a tener uno en octubre y también en el año que entra, en abril 2024. Entonces, vamos a empezar con la pregunta primera. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse, en esta ocasión lo que vamos a tener es eclipses de sol, lo que se llaman eclipses de sol. Un eclipse de sol es cuando la luna pasa enfrente del sol y la luna tapa al sol durante el día y después deja de atravesar el sol. Entonces un eclipse básicamente es una ocultación, así se le llama técnicamente en astronomía, de un astro por otro, en este caso la luna, oculta al sol, lo tapa temporalmente. Resulta que el sol es 400 veces más grande que la luna, pero está mucho más lejos que la luna. Y por casualidad, para nosotros desde la Tierra tienen más o menos el mismo tamaño aparente en el cielo. Entonces, cuando la luna pasa enfrente del sol, es del mismo tamaño. Lo podemos ver en la noche, vemos la luna llena y es más o menos del mismo tamaño que el sol. Entonces, por eso podemos tener eclipses en esta ocasión. Es una curiosidad astronómica, no conocemos ningún otro planeta en el sistema solar donde la luna vista desde la superficie del planeta tenga el mismo tamaño aparente que el sol. Entonces eso da lugar a un espectáculo muy bonito que se llama un eclipse solar o un eclipse de sol. Entonces aquí en San Antonio el próximo eclipse de sol va a ser el sábado 14 de octubre. Ahí viene, ¿verdad? Sí, ya falta ¿Y, poco. y cómo podemos ver un eclipse de forma segura? Bueno, para ver el sol siempre hay que tomar precauciones para ver el sol porque la luz del sol es muy intensa y si nos quedamos viendo al sol constantemente podemos tener daño en el ojo. Entonces, normalmente durante el día nunca vemos al sol, no le ponemos atención y hasta nos distrae cuando estamos manejando, de repente el sol se está ocultando, tenemos que bajar el visor para tapar el sol, tenemos que ponernos lentes oscuros. Pero si alguien te dice que hay un eclipse, todo el mundo quiere ver el sol. Entonces tiene la reacción de voltear hacia el cielo y ver el sol y eso es cuando es peligroso. Entonces el sol siempre es peligroso de observar, haya o no eclipse. Pero nada más durante los eclipses es cuando las personas están interesadas en observar el sol. Entonces hay que utilizar unos lentes especiales como estos, por ejemplo, para poder ver el sol. Estos tapan el 99.99% de la luz del sol. Entonces, con estos simples lentes, que no son lentes oscuros, son lentes especiales para eclipses, podemos ver con seguridad los eclipses de sol. Tampoco es recomendable utilizar ni telescopios, ni binoculares, ni ningún otro aditamento que no esté aprobado para ver eclipses de sol. Entonces sí hay que hacer un poco de investigación en internet para ver cuáles son las formas seguras de observar el sol. Pero lo más peligroso es utilizar telescopios. Entonces, lo más recomendable es utilizar lentes como esto y observarlo a simple vista. Muchas gracias. Es bien importante estar seguro cuando estamos viendo. Sí, sí. Cuando hay eclipses de luna, esa es toda otra presentación.
El eclipse de luna es muy seguro de observar y todo el mundo puede observar la luna sin dificultad. Pero el sol ya sí es diferente en ese sentido, sí es peligroso ver el sol durante el día. Muchas gracias. Gracias por compartir esta información. Am, ¿Y cuáles son los diferentes tipos de eclipses? Usted ya habló sobre la diferencia de la luna y del sol. ¿Puede hablar un poco más sobre los Sí, diferentes tipos de eclipses? hay 3 tipos diferentes de eclipses de sol. Vamos a hablar nada más de eclipses de sol. Voy a presentar aquí, voy a compartir pantalla. Claro que sí. Esta es la geometría de un eclipse. Cuando estamos viendo un eclipse solar, esto es lo que está sucediendo. Nosotros estamos en la superficie del planeta Tierra. La luna está en la misma dirección que el sol. Este diagrama no está a escala, es nada más un diagrama para ilustrar qué es lo que sucede. Y la luna proyecta un cono de sombra de la luna, se proyecta sobre la superficie de la Tierra. Entonces, nosotros desde la Tierra lo que podemos ver es la luna que está tapando al sol, básicamente. Entonces, cuando está la luna, la órbita de la luna no es circular, es elíptica. Entonces, la distancia de la superficie de la Tierra a la luna varía un poco dependiendo de qué parte de la órbita esté. Cuando coincide la luna nueva, que es la luna que se ve junto con el sol, con la parte de la órbita de la luna cuando está más lejos de la Tierra, la luna no alcanza a tapar completamente al sol. Eso se llama un eclipse anular. Cuando la luna está más cerca de la Tierra, se ve un poco más grande, el tamaño aparente de la luna es un poco más grande y sí alcanza a tapar el sol completamente. Eso es un eclipse total, que es lo que se ilustra en esta imagen, un eclipse total. Pero también se puede observar un cono de color azul que se abre de la luna. El cono de color gris llega a un punto en la superficie de la Tierra que es donde sucede el eclipse total de sol. Pero el cono que se abre cubre un área más grande de la superficie de la Tierra. Ahí se puede ver lo que es un eclipse parcial de sol. Entonces, aquí podemos ver el eclipse parcial en una amplia región geográfica, mientras que en una muy pequeña región se ve el eclipse total. Ahora voy a cambiar. Esta imagen es ahora un eclipse anular. Aquí la luna está un poco más lejos de la Tierra. El tamaño aparente de la luna es un poco más pequeño que el sol. Entonces, cuando la luna pasa enfrente del sol, sí lo tapa, pero no lo tapa completamente. Cuando están exactamente alineados, se va a poder ver la orilla exterior del sol, porque la luna no lo tapó completamente. Eso se llama un eclipse anular, porque es como un anillo en el cielo. Muchos lo llaman también el anillo de fuego, que se puede ver en el cielo. Entonces, lo que sucede es que la sombra de la luna no llega a la superficie y después se vuelve a abrir para formar un cono inverso, como se puede ver en la imagen. Y si estás en esa región, vas a ver el eclipse anular. Si estás en lo que se llama la penumbra, vas a ver un eclipse parcial. Entonces todos los eclipses empiezan como una parcialidad. La luna tapa parte del sol. Cuando están exactamente alineados puede ser un eclipse total. Si lo tapa completamente puede ser un eclipse anular. Si no lo tapa completamente y se ve el anillo de fuego alrededor. Y después cuando se desalinea otra vez la luna que empieza a destapar el sol, se puede ver otra vez un eclipse parcial de sol. Entonces, esta sería la secuencia, por ejemplo, de lo que vamos a ver en el eclipse de octubre 14. Podemos ver la parte parcial del eclipse, como la luna va empezando a tapar el sol. Y durante el máximo del eclipse se puede ver que la luna
no tapa el sol completamente y se puede ver el anillo de fuego. Y terminando el eclipse anular, la luna destapa el sol lentamente hasta que ya se ve el disco del sol completamente. Entonces, lo que nosotros podemos esperar ver es una imagen como esta cuando estemos utilizando los lentes de seguridad que ahorita mostré. Cómo la luna está tapando aquí el sol. Este es otro eclipse de anular de sol que ya sucedió. Y se puede ver el anillo de fuego. Aquí la persona que tomó la foto no estaba exactamente en el lugar central, estaba en una orillita, por eso se ve una parte del anillo más grueso que el otro. Aquí hay otro eclipse también. Entonces, esto es lo que podremos ver en octubre 14, un eclipse anular. Las imágenes son hermosos. Muchas gracias por compartirlo y también para explicar la manera en que pues funcionan los eclipses. Ujú. ¿Por qué no es posible ver un eclipse cada mes? Técnicamente, la órbita de la Luna no es exactamente la misma órbita de la Tierra. No están paralelas. Entonces, la Luna todos los meses pasa por su fase que se llama de luna nueva cuando pasa cerca del Sol, pero no pasa exactamente enfrente. La órbita de la Luna está inclinada 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra. Entonces, de todo el año que tenemos 12 o 13 lunas nuevas, la gran mayoría pasa la luna arriba o abajo del sol, visto desde la Tierra. Entonces no alcanza a taparlo. Solamente en 2 ocasiones, a veces 3 ocasiones, la luna puede tapar levemente el sol. Cuando coincide que la inclinación de la órbita de la luna coincida con el plano de la órbita de la Tierra. Entonces, no son muy frecuentes. Generalmente tenemos eclipses 2 veces al año, separado por 6 meses. Entonces, tendremos una serie de eclipses en octubre. Bueno, un eclipse en octubre y después el siguiente, 6 meses después, en abril, vamos a tener otro eclipse. Y resulta por casualidad que los 2 eclipses pasan exactamente sobre la ciudad de San Antonio, Texas. Somos muy afortunados en ese sentido. Sí, tienes razón. Gracias. ¿Y cuándo serán visibles los próximos eclipses en el área de San Antonio? De este tipo de eclipse que vamos a tener en el 14 de octubre, por ejemplo. Aquí están, por ejemplo, el eclipse solar, la trayectoria del eclipse solar anular en octubre 14 de este año. Es este que empieza en la costa oeste de Estados Unidos, cruza todo el oeste de Estados Unidos, cruza Texas, aquí está San Antonio, y después va a cruzar por México y América Central. Y el siguiente eclipse en abril 8 del siguiente año es al revés, viene de México, del oeste, cruza por el norte de México, cruza, San Antonio está incluido aquí en la orilla, y después se va por el resto de los Estados Unidos. Entonces, estos son los 2 siguientes eclipses que vamos a tener y como decía, somos muy afortunados de que estamos en San Antonio y podremos ser testigos de los 2 eclipses sin tener que salir de casa. Casi todo el mundo podremos observar los eclipses. El eclipse del 14 de octubre, bueno, aquí hay otra imagen que los detalla un poquito más. Aquí esta imagen lo que muestra, aparte de las trayectorias, es el tamaño de la sombra. Como se puede ver, cuando empieza el eclipse en octubre, la sombra es muy alargada porque es al amanecer. Entonces el sol está bajo en el horizonte y proyecta una sombra que cubre un área mayor de la superficie de la Tierra y conforme va avanzando hacia el oeste se va haciendo más esférico. Aquí en San Antonio casi va a ser una hora antes del mediodía, más o menos. Mientras que el eclipse total de octubre, de abril 8, perdón, sucede casi al mediodía. Entonces la sombra es redonda. Pero vamos a concentrarnos en, esta es la trayectoria completa del eclipse anular del 14 de octubre, visto desde la luna más o menos. Entonces se puede ver cómo aquí es cerca del amanecer, empieza la sombra en el Océano Pacífico,
cruza Estados Unidos, América Central y termina en América del Sur, en la costa del Atlántico, al atardecer para ellos. Y esta es la versión del Google Maps del eclipse también. Entonces, el eclipse anular va a pasar por aquí en San Antonio. Como podemos ver, toda el área metropolitana de San Antonio está incluida en el eclipse total, en el eclipse anular, perdón. Entonces, en este literalmente no hay que salir de casa para poderlo observar. La línea roja es donde va a ser completamente central, es donde está simétrico. Pasa por Corpus Christi, aquí abajo. Muchas gracias por compartir toda esta información. Por nada, por nada. Quería ver si tenía alguna otra alguna otra pregunta. No, nomás queremos decir muchas gracias por compartir todo esto, también las imágenes, todo. Antes de que se me olvide, perdón. Claro, Este es el eclipse total de abril 8. Bueno, es otro eclipse total. En los eclipses totales, la parte parcial se necesitan los lentes de seguridad para observar, pero la parte total que dura unos 2 o 3 minutos, como la luna está tapando completamente al sol, nos podemos quitar los lentes y ver la corona del sol, que es una imagen mucho más bonita que los eclipses anulares. Los eclipses anulares son muy bonitos, pero necesitamos la seguridad de los lentes durante todo el eclipse. Los eclipses totales, cuando la luna tapa completamente al sol, el cielo se vuelve oscuro, literalmente. Podemos ver planetas, podemos ver estrellas. Los pájaros empiezan a anidar otra vez, piensan que ya es el atardecer y se van a sus nidos. Los animales empiezan a salir. Se ve todo como un atardecer en todas direcciones. Es muy bonito un eclipse total de sol comparado con un eclipse anular. Un eclipse anular parece que se nubló tantito el sol. Entonces, recomiendo que si nada más pueden ver un eclipse, que sea el eclipse total de abril 8. Como decía, ese eclipse también pasa aquí por San Antonio, aquí abajo, cubriendo la mitad de la ciudad. Y la probabilidad de que sucedan los eclipses es muy rara. Por ejemplo, el último eclipse total en San Antonio fue en el año de 1397. El próximo eclipse total en San Antonio va a ser en el año 2317. Son como 1000 años de diferencia para que la sombra del eclipse total pase exactamente sobre un mismo lugar. Como se puede ver, la sombra es muy estrecha. En todo Estados Unidos se va a ver un eclipse parcial, pero la parte total nada más es en esta pequeña franja de sombra cuando la luna pase, la sombra de la luna pase o cubre la superficie de la Tierra. Entonces, no pierdan la oportunidad de ver el eclipse, no se la pierdan. En octubre 14, el eclipse va a empezar a las 10:24 de la mañana y la parte más importante es entre las 11:52 y 11:56 de la mañana al mediodía, cuando el sol está alto en el cielo. Podremos verlo mejor. Y termina a la 1:33 de la tarde. Entonces es un horario muy cómodo para poder observarlo. No hay que madrugar. Los eclipses de luna generalmente hay que despertarse a las 2, 3 de la mañana para poderlo observar. Aquí no, es durante el día. qué afortunados somos Sí, de estar aquí bastante. en el centro de los dos. Pedro, muchas gracias por compartir toda esta información. Y también, si está bien con usted, vamos a incluir el enlace donde pueden oír su podcast fantástico. Sí, encantado, sí. Obsesión por el cielo. Gracias, gracias.
Pues muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros y esperamos que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias por la Gracias, oportunidad de maestro. compartir esta información. Gracias.